La doctora María Amelia Fuentes Marrupe es secretaria coordinadora de las Oficinas de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial de Salta. Buenas tardes a todos. Bueno, mientras les cuento brevemente una linda historia, porque para mí es una linda historia, vamos a proyectar algunas fotos, que es una recopilación que hemos logrado de momentos, distintos momentos de la Oficina de Violencia a lo largo de estos 15 años. Bueno, para mí es un honor coordinar la Oficina de Violencia Familiar y Género y poder contarles su historia y evolución en primera persona por haber sido parte de ella desde su creación. Nos convoca hoy una fecha que nos invita a mirar hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. 15 años de la creación de la Oficina de Violencia Familiar y Género. 15 años que no son solo una cifra institucional, sino una historia colectiva tejida de compromisos, de escucha y de trabajo sostenido. Una historia construida por cada persona que desde su lugar hizo posible que esta oficina sea lo que hoy es. Un espacio de atención especializada, un lugar donde la justicia se vuelve más humana. Nuestra Corte toma la decisión, al igual que otras provincias, y el 23 de noviembre del año 2010 se abren las puertas de la Oficina de Violencia Familiar, tomando como modelo la Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia, creada por la doctora Carmen Argibay, una acérrima defensora de los derechos de las mujeres. En sus inicios, la oficina tenía como función la recepción de las denuncias por violencia de las personas que concurrían de manera espontánea, recibiendo una atención interdisciplinaria, práctica nueva y totalmente innovadora para ese momento. El tiempo demostró que el modelo de la Oficina de Violencia Doméstica no satisfacía las expectativas que tuvo nuestra Corte al crear la oficina, teniendo en cuenta que los números no eran los esperados. Pensábamos que íbamos a estar mañana, tarde y noche llenos de gente y sin embargo de mujeres, y eso no sucedió. Como consecuencia de ello, la Corte revisa este modelo y decide ir más allá, extender sus brazos hacia quienes claramente no se animaban a pedir nuestra intervención, entendiendo quizás que lo más fácil, inmediato, era concurrir a la comisaría más cercana al domicilio y radicar la denuncia. También por ser una práctica conocida y habitual, quizás propio de la idiosincrasia de nuestra provincia. Así la Corte, mediante acordada, incorpora otra función a la oficina, es decir, la recepción de todas las denuncias que se radicaban en todas las comisarías. Esto permitió que la oficina cuente con los datos suficientes para la elaboración de las estadísticas, que construyen el mapa de la violencia necesario para el diseño de las políticas públicas. Pero había otro inconveniente a superar, y era el tiempo que demoraban esas denuncias en llegar a nuestras manos, considerando la diversidad geográfica de la provincia. Por iniciativa de esta Secretaría y en trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Pupilar y el Ministerio Público Fiscal, nuestra Corte firma un convenio de cooperación y colaboración, logrando que las denuncias tomadas en las distintas comisarías de la provincia ingresaran por sistema con su sola confirmación. Sistema hoy vigente y mejorado a partir de la implementación de la denuncia única. Un proyecto que se encuentra en proceso de desarrollo y que tiene por objetivo crear un canal de comunicación común para que todos los actores que intervenimos en la denuncia tengamos la posibilidad de conocer las medidas que se han tomado, las directivas que se han ordenado, y de esa manera agilizar el proceso y evitar superposición de intervenciones y desde luego la revictimización. Desde sus orígenes, la oficina tuvo la misión de garantizar el acceso a justicia de las personas afectadas por historias y situaciones de violencia familiar y de género. Pero el modo en que asumió esa misión fue lo que marcó y lo que marca hoy la diferencia de nuestra oficina.
Primero, entendiendo que el espíritu de la ley de violencia es la protección a las víctimas y no el castigo al agresor. Y en segundo lugar, entendido que asistir a quienes atraviesan violencia no es solo recibir una denuncia, sino recibir a una persona con toda su historia. Asistimos desde la palabra, desde la escucha, desde la orientación. Asistimos a quienes llegan en medio de la urgencia, de la angustia o del miedo y encuentran aquí un rostro que los escucha y una institución que los contiene. A lo largo de estos 15 años, la Oficina de Violencia Familiar y Género ha sabido sostener una identidad que combina el rigor técnico de la sensibilidad, el rigor técnico con la sensibilidad humana, la perspectiva interdisciplinaria con la perspectiva de género y de derechos humanos. Hemos aprendido que el acceso a justicia no se agota en un trámite ni en un expediente, que se trata ante todo de un proceso que involucra a personas, con sus historias, sus silencios y sus posibilidades de reconstruir la vida. La oficina ha demostrado una capacidad notable para adaptarse y transformarse frente a los desafíos del tiempo. La unificación de la mesa distribuidora de expedientes de violencia. En el año 2016, por iniciativa legislativa de la Corte, la creación de oficinas en los distintos distritos judiciales de la provincia: Tartagal, Orán, Joaquín B. González, Metam. Las intervenciones interdisciplinarias y sobre todo la creación en el año 2015 del área de ingreso y orientación. Son hitos que muestran una evolución institucional comprometida con garantizar el acceso real y efectivo a justicia. En el año 2014, la Ley Provincial de Emergencia Social en materia de violencia impulsa la creación del fuero especializado con juzgados, defensorías y fiscalías de violencia familiar y género. El área de ingreso y orientación, inspirada en experiencia pionera como la Oficina de Violencia Doméstica de Buenos Aires, vino a dar respuesta a algo que no siempre era visible: la necesidad de atender no solo la denuncia, sino también la consulta, la duda, el pedido de orientación. Allí, un equipo de profesionales especializados escucha, acompaña y orienta a las personas que se acercan, muchas veces sin saber si lo que viven es violencia, pero sintiendo que algo no está bien. En ese espacio se produce algo valioso, una justicia que educa, que repara, que orienta, que se hace cargo del impacto que puede tener su intervención en la vida de las personas. Este modo de trabajo se apoya en la convicción de que la justicia puede y debe ser terapéutica, de hecho, un nuevo paradigma. El contacto con el sistema judicial no incremente el daño, sino que lo repare. Y quienes trabajamos en este ámbito, cada vez que escuchamos, orientamos o contenemos, también somos agentes de bienestar. Esa mirada, inspirada en la justicia terapéutica, nos ha permitido incorporar un modo de hacer justicia, donde las palabras, los gestos y los tiempos son tan importantes como las resoluciones. Hoy la Oficina de Violencia es mucho más que una oficina de denuncias. Es un espacio que articula, que acompaña y que construye redes, porque entendemos que la corresponsabilidad es el camino, que no se trata de derivar, de decir aquí no es, sino de comprometernos en la búsqueda de respuestas junto a otras instituciones. Por eso la articulación con la Policía de la provincia, grandes e incondicionales colaboradores, en particular a través de sus operadores de violencia y oficiales de servicio. El Polo Integral de las Mujeres, hospitales, escuelas, municipios, Secretaría de Primera Infancia, Ministerio Público Pupilar, Secretaría de Asistencia Crítica, Fiscalías, Defensorías, Sistema de Emergencia y otros tantos actores son parte esencial de nuestra tarea cotidiana. Cada articulación no es un trámite más, es una decisión institucional de cuidar a quien está en situación de violencia y garantizar que ninguna persona quede sola ante su padecimiento.
Estos 15 años también nos enseñaron que la atención en violencia de género no se puede sostener sin cuidar a quienes la ejercen. Es decir, debemos cuidar a quienes cuidan. Que el compromiso cotidiano de los equipos técnicos, administrativos y judiciales tiene un costo emocional. Y por eso este aniversario es también un momento para reconocerlos, para reconocer a los profesionales que cada día sostienen la escucha en medio de la urgencia, que se involucran con empatía, que acompañan con respeto y que hacen posible que la justicia sea más cercana y más sensible. A ellos, a todos los protagonistas de las oficinas de violencia familiar y género de todos los distritos, quiero expresar un reconocimiento sincero y profundo. Su tarea no siempre es visible, pero es indispensable. Cada entrevista, cada contención, cada orientación es un acto de justicia. Y cada una de esas intervenciones dejan huellas en la vida de las personas que nos necesitan. Nuestros funcionarios continúan sus tareas los fines de semana desde sus hogares para que al momento de comenzar la jornada el trabajo sea más ágil. Los profesionales recorren nuestra ciudad y viajan en comisiones a lugares alejados e inhóspitos. Quizás habrán visto algunas fotografías de los lugares donde suelen concurrir. Y de esa manera acercar a las señoras juezas una mirada más acabada sobre la situación denunciada para que permita evaluar el riesgo y tomar medidas de protección adecuadas. Y aprovecho este momento para también agradecer a la Dirección de Movilidad, que no solamente las conduce, sino que también las protege. Hoy celebramos 15 años de aprender escuchando, porque escuchar también es aprender. Aprender de las personas que llegan con sus historias, de los límites y las posibilidades de nuestras propias intervenciones, de la necesidad de revisar nuestras prácticas para hacerlas más justas, más humanas y más transformadoras. Escuchar para seguir construyendo una justicia que no solo sancione, sino que acompañe, que oriente, que repare. 15 años después, la OVIF reafirma su compromiso con el acceso efectivo a la justicia, con la autonomía de las mujeres, con la no revictimización y con la defensa de los derechos humanos. Pero también reafirma su compromiso con la esperanza, porque cada vez que una persona encuentra aquí una respuesta, una palabra o una orientación, la justicia se vuelve un poco más posible. Que este aniversario sea entonces una celebración de la historia construida y una apuesta al futuro. Bueno, yo quiero agradecer infinitamente a nuestra Corte porque confía día a día en el trabajo que hace la oficina y en particular a quienes nos acompañaron a lo largo de todos estos 15 años, la doctora Garro. Me acuerdo de aquellas reuniones en el patio de la General Güemes al 1500, donde tratábamos de decir qué hacemos, a dónde vamos, ¿no? Qué trabajo tan difícil. Muchas gracias, doctora, y un gusto volver a verla. A la doctora Kaufman, que también nos acompañó y de quien yo aprendí un montón. A la doctora Bonari, que también hizo un aporte importantísimo en la oficina. Y hoy a la doctora Rodríguez, que nos acompaña y nos asiste y está atenta a todos nuestros pedidos y caprichos también. A las señoras juezas, a la doctora Cáceres Moreno, a la doctora Centeno, a la doctora Valdés, a la doctora Maidana, que nos acompaña acá desde Orán, porque entendemos que la Oficina de Violencia es el brazo colaborador de los juzgados, y la verdad que con mucho esfuerzo tratamos de llegar a tiempo, tratamos de acomodar que el trabajo sea más ágil. Seguramente que cometemos muchos errores, pero estamos trabajando para subsanarlos y para que esos errores que podamos cometer en este volumen de trabajo excesivo que tenemos a diario cada día sea menor. Y bueno, y obviamente agradecer, como dije, esto es un trabajo en red, un trabajo conjunto,
Siempre estamos con el Ministerio Público en pleno trabajando, con las escuelas estamos trabajando muchísimo y es una gran preocupación, un reconocimiento a los docentes, porque además de la difícil tarea de educar, tienen la difícil tarea de detectar situaciones de violencia y que cada vez son más. Al Polo, que nos asiste y que siempre estamos en contacto, bueno, a Salud, bueno, a todos con los que permanentemente nos damos la mano para poder lograr que esto sea más ágil y bueno, y ayudar y contener y, como decía, brindar una mirada humana, ¿no es cierto?, sobre toda esta temática. Y bueno, y de nuevo un abrazo gigante a todo mi equipo de trabajo. Muchísimas gracias. A continuación se otorga la palabra a la doctora María Laura Scioli, que es secretaria de la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de la provincia de Tucumán, y ella disertará vía Zoom. Buenas tardes a todas las personas que están en la sala. Muchísimas gracias a todas las personas que organizaron este encuentro, a la Corte Suprema de la provincia de Salta, a la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta. También quiero hacer un agradecimiento especial a la doctora Verónica Espaventa, que a través de ella es que estoy aquí en este día compartiendo estas jornadas, aniversario de los 15 años de trayectoria, logros y desafíos judiciales en materia de violencia familiar y de género en la provincia de Salta. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo voy a compartir pantalla para compartir con ustedes un trabajo que estamos haciendo en el área de gestión de riesgo, un área que hasta el momento pertenece a la Oficina de la Mujer. Yo voy a compartir para explicarles y que sea de una manera más dinámica esta exposición. Unos segunditos hasta que podamos, los tengo yo acá. Este es un área de gestión de riesgo creada por la acordada 893 del año 2023. Está todavía en construcción, sin perjuicio de que sí se está trabajando. Es un área que, teniendo en cuenta el proceso que tiene, tiene 3 protocolos. Un protocolo que tiene que ver con el área o el espacio de recepción de las medidas. Otro protocolo que tiene que ver con el área de seguimiento, donde está el equipo interdisciplinario, y otra área que es el área jurídica. ¿Por qué lo dividimos de esta manera? Porque es una forma de tener bien en claro cuál es el proceso dentro de esta área, delimitar las funciones y responsabilidades también de cada uno de estos espacios. Digo en construcción porque como es nuevo, entonces en la medida en que se va trabajando, también vamos viendo cuáles son las necesidades que hay que cubrir para que la prestación de este servicio sea realmente eficiente y eficaz. Bien, bueno, vamos a ver cómo hacemos para pasar los espacios. Bien, con respecto a esta primera parte, que es la de la recepción de los oficios donde están las medidas de protección, con la aclaración que nosotros trabajamos especialmente con el área civil de familia con respecto a las medidas de protección. En este protocolo, en esta primera parte, tenemos el inicio del procedimiento en el sistema de administración de expedientes que lo identificamos con la sigla SAE. Tenemos un SAE interno dentro del área de gestión y otro SAE que es el SAE de tribunales, que es donde se elevan los informes para la magistratura. Esta primera carga, que es una carga manual de los oficios, da cumplimiento con los aspectos cuantitativos de las medidas de protección.
que da respuesta también a otra acordada mucho anterior a la creación del área de gestión de riesgo, que es la acordada 1253 del año 2016. Ahora bien, si ya existe un legajo previamente cargado de ese oficio, será registrado como nuevo incidente en el mismo. Es decir, hay un análisis previo para no superponer las medidas, sino que hay de las personas que cargan una lectura de esos antecedentes para que en el caso de que ya exista una medida, bueno, identificarla como un incidente. Otro de los pasos que se da en esta carga y que es importante y que da pie para luego continuar con el seguimiento es la verificación de la presencia del dato del riesgo del caso. Entonces, acá si se identifica riesgo alto, altísimo o femicidio, ¿qué es lo que se hace? Se continúa directamente con el área de seguimiento, es decir, se pasa para evitar problema y para que el seguimiento y la prevención en un daño mayor se lo pasa dentro del área de seguimiento al equipo interdisciplinario. Aquí voy a hacer un paréntesis en cuanto justamente a las necesidades que tiene esta área, que atento a que hay un equipo que consta de 3 personas, 2 psicólogas y una trabajadora social, y no damos abasto para el seguimiento de todos los casos que llegan al área, se trabaja especialmente, y esto se dio a conocimiento de la Corte, con los casos de altísimo riesgo y de riesgo de femicidio. No es que los otros casos no se vean, sino que a través del área jurídica, del área de gestión de riesgo, se crean distintas y se prevén distintas estrategias para poder abordar esos casos. Porque si bien el riesgo está determinado muchas veces por la OBD, es un riesgo identificado, los otros no dejan de ser importantes porque sabemos que el riesgo es dinámico. Entonces, por lo tanto, esos riesgos no es que no los vemos, sino que se trabaja de otra manera. Si se identifica el riesgo medio, moderado o bajo, que es un poquito lo que les contaba recién, lo mismo que en los casos que no se identifica evaluación de riesgo, porque muchas veces vienen los casos al área sin que exista una evaluación porque no han pasado por la OBD, entonces en esos casos, dentro de ese SAI interno que comentaba hace un ratito, del área de gestión de riesgo, hay un pase al área jurídica en donde hay 3 personas que son abogadas, entonces se distribuyen entre ellas, ¿para qué? Para que hagan un informe interno en el caso de que haya una valoración previamente determinada de medio, moderado o bajo, y en el caso de que no haya una evaluación de riesgo, sí hay una persona encargada de hacer una búsqueda exhaustiva en el sistema de todos los antecedentes que existan de la persona denunciada o de quien denuncia, porque muchas veces existe un expediente que si bien no tiene una evaluación, pero de lo que surge de la lectura, si bien no dice exactamente el riesgo, pero se puede deducir la existencia de una problemática. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que muchas veces en esos casos las problemáticas que suceden y que es un tema seguramente que lo deben tener todas las provincias, son las que están vinculadas a salud mental, ¿no? Especialmente lo atinente a adicciones. Entonces ese es otro trabajo que hay que preparar, que hay que ordenar y que hay que ver qué hacer en esos casos. Finalmente, dentro de lo que es, ¿no es cierto?, esta primera etapa, tenemos que, en todos aquellos casos que el oficio tenga un plazo para dar respuesta, o sea, una reiteración de solicitud de intervención, se asigna al área jurídica a efectos de dar cumplimiento. Entonces, acá también el área jurídica vuelve a tener una función especial que es en la contestación de los oficios y para que haya una distribución equitativa en los casos para trabajarlos. Cuando son casos de altísimo riesgo de femicidio, se da una distribución equitativa entre el equipo, que es chiquito pero lo mismo, se trabaja y se trata de distribuir democráticamente los casos para su abordaje.
Con respecto a la otra etapa, que es la del equipo interdisciplinario, que así como la de recepción es importante, la del seguimiento también lo es, por supuesto, en este caso tenemos que hay uno de seguimiento de los casos de altísimo riesgo y de riesgo de femicidio, pero también tenemos previsto en los casos de alto riesgo, que no es que sean diferentes, sino que quizá lo diferente está en el seguimiento más rápido, ¿no? O en el contacto con la persona en situación de violencia más rápida. Y lo que tenemos es la recepción del expediente por parte de esa distribución equitativa que les había dicho hace un ratito, la lectura y el análisis del legajo en caso de que el legajo exista, o sea, acá hacen una lectura del legajo más de los antecedentes que existan en el expediente de familia, porque tenemos acceso a los expedientes de familia. Hay una búsqueda, bueno, de antecedentes, porque eso sirve para ver qué abordaje se hace en el seguimiento de las medidas de protección. Hay un contacto, o en la caso de los contactos con la víctima, establecer una comunicación telefónica. O sea, lo que hoy se puede hacer, lo ideal es hacer, además de la telefónica, una territorial, pero por los recursos, por el personal que tenemos, bueno, es hasta donde podemos llegar. Por eso digo que esto está en construcción, porque la idea es ampliar este seguimiento con referentes territoriales, es decir, hacer un trabajo articulado también con la justicia de paz, pero más territorial, no solamente telefónico, o articular telefónicamente con los juzgados de paz. Entonces, en este contacto con la víctima, que es muy interesante, es establecer esa comunicación telefónica, preferentemente por WhatsApp o mensaje de texto, verificando la identidad, y acá sí es bien importante el trabajo que hace la psicóloga, digo la psicóloga pues son psicólogas que tenemos en el equipo, porque el abordaje o la comunicación con las personas en situación de violencia, cuando tienen, no solamente porque son psicólogas, sino porque están formadas para esa escucha especial que deben tener, es importante indagar sobre la situación actual e inmediata de la víctima, confirmando el cumplimiento de las medidas de protección y detectando necesidades en relación con la asistencia social, el apoyo psicológico que necesiten, la ayuda económica, la asistencia jurídica. Es decir, es acá donde, si bien nosotros como área no es que demos la asistencia social, el apoyo psicológico, no, pero sí servimos de enlace, ¿no? De articulación con los diferentes organismos que existan del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí está la articulación tan importante que hacemos y que debiéramos sostener con las distintas áreas, que dependan del Ejecutivo, que dependan de las municipalidades, o sea, de las diferentes áreas dentro de la provincia de Tucumán que tengan estas cuestiones vinculadas a las necesidades de las personas en situación de violencia. Si bien uno intenta hacer este contacto, digo el intentar, porque muchas veces no hay una respuesta inmediata de la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que hace el área? Es esperar aproximadamente 2 días hábiles para ver si hay respuesta. Si no se obtiene respuesta de la víctima, entonces se establece una comunicación con los organismos que pudieran haber intervenido con la víctima en base al legajo de la OBD o al expediente de familia, porque muchas veces la OBD, que interviene antes del dictado de la medida, hace las derivaciones para que esa persona en situación de violencia, esa mujer en situación de violencia, pueda sostener lo que se pida en la OBD y lo que eventualmente dicte el juez o la jueza de familia respecto a las medidas de protección. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Va directamente a la comunicación con las instituciones especializadas y ahí sí se identifica qué instituciones son las que derivó la OBD, hay una comunicación de manera informal con estas instituciones para recabar información sobre si han entrado en contacto ellos con la víctima,
si se brinda asistencia regular a la víctima, detalles sobre los servicios proporcionados, qué seguimiento se hace y cualquier otra asistencia relevante. Y en caso de ser solicitado, respaldar la comunicación informal con una vía formal, preferentemente a través de correo electrónico cuando sea posible. Es decir, de alguna u otra forma tratar de llegar a la persona en situación de violencia. Por eso la intervención de la Oficina de Violencia Doméstica es tan importante, ¿sí? Porque si bien es el antes, pero es lo que nos sirve para poder ver cuál es el recorrido que hizo la persona en situación de violencia. Ahora, sí, de la información arrojada por la víctima, ¿no? Esto sería como primer punto, es esto, si no tenemos respuesta de la víctima, vamos por las instituciones que se han oficializado. Ahora bien, si de la información arrojada por la víctima se detectan indicadores de criticidad, entonces se procede a otro paso, que es el de la elaboración del plan de abordaje personalizado, que ahí sí es diseñar estrategias de intervención específicas ajustadas a la situación particular de la víctima y sus necesidades identificadas. Con respecto a la espera de respuestas y qué otras acciones realizamos, una vez contactadas las instituciones, se inicia un periodo de espera, ¿no? Más o menos también de 2 días. Si no se obtiene respuesta, se remite el caso al área jurídica con recomendaciones sobre la intervención necesaria, incluyendo las instituciones que debieran ser oficiadas. Si de la información arrojada por las instituciones intervinientes se detectan indicadores de criticidad, eso tiene que ver con el entorpecimiento en la ruta crítica, se procede a describir tales indicadores y luego procedemos de la siguiente manera. Hacemos un informe de recomendaciones, hay una tabla de factores de riesgos y protección, que esa tabla, si tengo tiempo, si no yo igualmente esto lo dejo para compartir con ustedes. Cuando no hay cuando no tenemos un riesgo o necesitamos esa tabla de criticidad, de factores, cuáles son los indicadores que nos da una respuesta respecto a qué riesgo puede estar cursando esa persona. Si de esos 15 criterios hay 5, entonces ahí consideramos que la persona está en situación de riesgo que amerita un seguimiento especial. Hay una remisión del informe al área jurídica. El informe es que se remite al área jurídica para ser enviado a la magistratura con las recomendaciones y acciones a seguir, que en este caso, cuando la criticidad es alta, sí el área jurídica del área de gestión de riesgo hace un seguimiento de 3 meses. Estos plazos que yo les voy diciendo son plazos que, de acuerdo a la experiencia y del trabajo que se hizo en su momento cuando se crea esta área, se consideraban que eran los plazos, necesarios, sin perjuicio de que pueden ir modificándose en la medida en que vaya, modificándose también el trabajo en el área. Y si es necesario la actualización del informe psicosocial, se pide, ¿no? Que por ahí es la magistratura la que pide estos informes, no porque nosotros como área hagamos entrevistas psicosociales, pero sí del seguimiento que se realiza, ¿no? Se puede, y de la escucha que se hace, se puede inferir en qué situación se encuentra esa persona. Estos son los indicadores, ¿no? que se están trabajando a su vez con el CONICET para darle una validación importante. Y si de estos 15 indicadores de violencia de alto riesgo, por lo menos hay 5, consideramos que entra en la categoría de alto riesgo y de seguimiento especial. Con respecto a lo que son de alto riesgo, son los pasos, son muy similares a los de altísimo riesgo: recepción del expediente, lectura y análisis del resumen, comunicación con la víctima,
registro de comunicación y la elaboración del plan de abordaje. Lo que sí les puedo comentar es que a pesar de este poco tiempo en el que estamos trabajando con el área, sí hay devoluciones importantes por parte de la magistratura y ahora, o sea, ¿por qué esa devolución importante? Porque evidentemente en la cantidad de casos que se trabajan y de medidas que se dictan, el hecho de que haya un área que pueda articular o hacer el seguimiento de la articulación con el Poder Ejecutivo es muy importante, porque más allá de las audiencias, ¿no?, que dentro de lo que es el Código Procesal de Familia se prevén, bueno, muchas veces por agenda no se pueden cumplir con las fechas de las audiencias, pero el hecho de que el área de gestión de riesgo esté como enlace o como articulación es importante. Hoy en día estamos, o sea, el Poder Judicial de Tucumán se está modificando en cuanto a la organización y a la administración de justicia. Están las oficinas de gestión, están las OGAs, son oficinas de gestión de audiencia, y hay a su vez dentro de lo que es familia y violencia, hace poco que está en funcionamiento una OGA violencia, entonces hay un coordinador con quien en estos días vamos a tener una reunión para ver cómo articular mejor y cómo trabajar casos que realmente ameriten porque son de violencia y ver qué hacemos con aquellos casos que si bien hay violencia, pero la violencia es por las situaciones que hace un ratito comentaba que tienen que ver con salud mental. Es decir, esos tienen un abordaje diferente, sobre todo los temas de adicción y otros casos que tienen que ver con situaciones psiquiátricas en donde el abordaje tiene que ser diferente, ¿no? No por eso uno va a dejar de trabajarlo, pero bueno, hay que ver cómo trabajarlo para que también haya un abordaje integral de cada uno de los casos. Y finalmente, lo que es el área jurídica, que interviene en 5 momentos, los hemos nombrado hace un ratito, pero para dejarlos delineados son cuando hay que dar respuestas a oficios reiterados, oficios que llegan y que son reiteración de algunos pedidos, el seguimiento de casos de riesgo alto, ¿no?, que habíamos dicho que el equipo interdisciplinario, por cuestiones de poco personal que tenemos para el seguimiento, hasta tanto esto se revierta, bueno, los casos de riesgo alto o también los bajos moderados, como el riesgo dinámico, es el área jurídica que, teniendo en cuenta el abordaje integral, las distintas estrategias, la creatividad en estos casos, bueno, cómo será ese abordaje y ese seguimiento. Igualmente siempre hay una comunicación constante con los distintos jueces y juezas que trabajan en los casos de violencia. Entre paréntesis están, más allá de las audiencias, se forman mesas de trabajo en donde, además de los distintos organismos que trabajan en materia de violencia, también llaman al área de gestión de riesgo para que el abordaje sea dentro de un contexto de género y con un abordaje no solamente integral, sino interinstitucional e interdisciplinario. Con apoyo, el área jurídica da el apoyo al equipo interdisciplinario, proporciona el apoyo al equipo en aquellos casos en que la víctima o el victimario cuentan con una historia jurídica recurrente, porque, bueno, eso debe existir en todos lados. Se encarga de formalizar y presentar los informes a la magistratura, porque de lo que se trabaja en el área y del informe que hace el equipo interdisciplinario se eleva a la magistratura. Y bueno, con respecto también, y esto es importante, en la administración de registros, porque al tener ya el área de gestión de riesgo, al tener los datos cuantitativos, entonces se decidió unificar en esta área lo que son el registro de agresores, que por ley 89-82 está a cargo de la Oficina de la Mujer, y bueno, la acordada 11 de 38 y el registro de femicidios. También está a cargo del área de gestión de riesgo, que como dije anteriormente, hasta ahora está a cargo de la Oficina de la Mujer. Y para finalizar, ¿por qué es importante? Porque creemos importante en esta área de gestión de riesgo.
que creemos que no hay otra similar a nivel nacional, porque en la lectura y en búsqueda de las diferentes provincias no hemos encontrado algo similar, quizá algo igual, quizá similar puede ser, pero bueno, esto es una buena herramienta interesante que se puede perfeccionar, por supuesto, para esto que decíamos desde un principio, ¿no? Cómo trabajar la violencia, es algo que lamentablemente no disminuye, sino que recrudece. Bueno, cómo trabajar de manera integral cuando en realidad es una cuestión de Estado y no de un poder solo. La implementación de esta iniciativa busca transformar y optimizar los procesos, asegurando una respuesta eficaz y coordinada frente a la violencia de género. Es una nueva práctica judicial, sí tiene esto importante que es la articulación fluida, interinstitucional, y también es importante e interesante porque contribuye significativamente al avance en las recomendaciones del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, especialmente en el seguimiento de las medidas de protección. Bueno, quise, no sé si estuve dentro del tiempo, pero me parecía importante en esta invitación que me hicieron llegar para poder compartir esta experiencia desde el área de gestión de riesgo de la Oficina de la Mujer de Tucumán. Así que, bueno, muchísimas gracias por la escucha. Agradeciendo la disertación de la doctora Scioli, disertará a continuación la doctora María Carolina Cáceres Moreno. La doctora María Carolina Cáceres Moreno es jueza de primera instancia de violencia familiar y de género de tercera nominación del Poder Judicial de Salta. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la Corte por estar en estas jornadas, a mi entender, son fundamentales para el fuero. Y en especial agradecer a la doctora Teresa Ovejero, al doctor Vitar y a la doctora Rodríguez Faraldo por su atenta y activa escucha en todas las necesidades del fuero, que no es un dato menor, porque sin esa escucha atenta y activa sobre todo, ¿no?, que es la que impulsa los cambios, nada de lo que les voy a contar ahora sería posible. En segunda instancia, me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer al inmenso equipo que tengo de trabajo en el juzgado, que sin su sacrificio y su vocación sería también absolutamente imposible llevar adelante semejante tamaña tarea de proteger a las víctimas de violencia familiar y de género. Hechos estos agradecimientos, me gustaría comenzar la exposición haciéndonos, pensemos por un segundo, un mundo en donde la justicia de verdad llegara a tiempo a las personas que más lo necesitan. Pensemos eso un minuto. Es que justamente un minuto, un segundo en la vida de una persona realmente puede ser determinante. Y aquí viene una pregunta que me hago siempre como jueza, es, ¿la justicia se puede dar el lujo de esperar? Y mi respuesta es no. Entonces, ese minuto y ese segundo que puede cambiarle la vida a una persona no es una cuestión de eficiencia. Y los cambios no serían solo eficiencia, es una cuestión vital. Y es una cuestión de vida o de muerte en muchas personas. Pero vamos de lleno al tema que me convoca, que es el proceso de digitalización del fuero de violencia familiar y de género. Para poder entender cuál es la solución, primero vamos a hablar del problema, ¿sí?, del dolor. ¿Cuál es el dolor institucional que a mí me genera buscar una solución? Y acá se ve clarito, ¿sí?, cómo era el sistema anterior y cómo es el sistema actual y el futuro. El sistema anterior era un sistema analógico. ¿Cómo era? Lento, opaco, absolutamente fragmentado, en donde todas las oficinas eran mundos apartes, o sea, no había conexión. Gracias al avance, hoy tenemos un sistema digital. ¿Y cómo es el sistema digital? Rápido, transparente,
eficaz, urgente, justamente responde a nuestra problemática, la urgencia. Y lo más importante es que está conectado, que es como tenemos que trabajar la violencia, de manera articulada y en red. Ahora, esto tuvo su primer puntapié en una gran visión, una decisión estratégica. ¿Cuál fue? Cero papel. Pero para llegar a ese cero papel, fue un camino largo, no es de un día para el otro esta decisión. Entonces tenemos la ley nacional en el ámbito de la nación, que es la 25506, que establece y autoriza la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firma digital y electrónica, domicilios electrónicos constituidos, en todos aquellos trámites judiciales y administrativos ante el Poder Judicial. Eso como primer medida. Esto es lo que abrió la posibilidad de la digitalización. Por supuesto, la provincia de Salta está adherida a esta ley nacional. Segunda instancia, el Plan Estratégico 3, que establece los lineamientos fundamentales para el decenio 2017 y 2027. ¿Por qué es importante este plan? Es fundamental este plan, porque este plan, la Corte, ¿qué establece? La modernización del Poder Judicial. ¿A través de qué? De la despapelización. Entonces, nuestro más alto tribunal, a través de la acordada 13225, abrió la gran puerta de la digitalización, en donde estableció y lanzó el plan piloto del sistema digital. Este plan piloto, que inició el 9 de noviembre del año 2020, estuvo a cargo, en principio, de 3 juzgados. El juzgado de Persona y Familia, tercera nominación, Civil y Comercial, tercera nominación, y Procesos Ejecutivos de cuarta nominación. A lo largo que pasó el tiempo, se fueron incorporando otros juzgados. Pero esto es el puntapié de la digitalización. Ahora, por supuesto, esto es un paso a paso. Son capas que se van construyendo. Y en nuestro fuero de violencia familiar comienza con una gran situación que se plasma en la acordada 13447 y en donde en agosto del año 21 la Corte dispuso que este nuevo juzgado, en el cual estoy a cargo, se incorpore a la despapelización y al sistema de expediente digital. Esto marca un antes y un después en el fuero. Por supuesto que pasa el tiempo y empiezan a incorporarse también los otros juzgados de violencia. Pero esto marca el principio de la digitalización en el fuero de violencia. Este expediente digital marcó la necesidad de que las sentencias que emanan de estos juzgados tengan que estar protocolizados de manera digital. ¿Por qué? Porque esto acelera la publicación y aparte da más garantías a la transparencia y al servicio de justicia. Esto fue plasmado en una acordada que es la número 13950. Y después vino otro gran momento de la digitalización que fue en noviembre del 24, en donde en una actividad de mucha colaboración del Ministerio Público y el Poder Judicial y la Policía, nace lo que es la denuncia única. La denuncia única es, a mi modo de entender, algo muy positivo, porque antes de este nuevo sistema de gestión, la denuncia que tenía involucrado un hecho de violencia y un tipo delictivo, disparaba 2 denuncias, ¿sí? Bueno, ahora eso ya no es así, es un nuevo sistema digital en donde es una sola denuncia, esa denuncia va a llegar a todos los organismos que tienen que intervenir de manera rápida y eficaz. Entonces esto acelera el sistema de gestión y detección de los casos de violencia porque también han creado un sistema de códigos en donde la policía ingresa esos códigos y detecta qué situación de violencia existe en esa denuncia que se está exponiendo la policía. Bien, luego de este sistema único viene otro gran momento de la digitalización en el fuero y es la creación de la OFIJU-BIFGEM. La OFIJU-BIFGEM vendría a ser el centro de comando, ¿no?, de las notificaciones, así me gusta llamarle a mí, porque
porque de todas las resoluciones que dictan los juzgados de violencia, necesitábamos efectivizar de manera más rápida esta notificación. ¿Por qué? Porque las medidas justamente tienen que llegar de forma más rápida a las personas, a las víctimas. Entonces, la Corte, en la acordada 14370, decide seguir avanzando en esta modernización y dijo, bueno, vamos a establecer un sistema de simplificación de las notificaciones de las medidas de protección. Y esto es un avance muy grande para nosotros, los que trabajamos en el fuero, porque es una articulación absolutamente coordinada entre el Poder Judicial y la policía. ¿En pos de qué? De la protección de la víctima. Entonces, todas las resoluciones que tienen medidas se dirigen a esta oficina hace la notificación de manera digital y vuela de manera digital a las comisarías y las comisarías notifican directamente en la jurisdicción de la persona víctima de violencia. Lleva cuestión de minutos. Entonces, ¿cómo queda ahora el sistema? Fácil. La denuncia única se carga en el sistema. Esta denuncia vuela digitalmente a las mesas de entrada de los juzgados. Esas denuncias son trabajadas en donde se adoptan y se ordenan las medidas de protección a través de una resolución que también se carga de manera digital y se protocoliza de manera digital. Y esa resolución la mandamos a la OFI-JUBIFGEM. ¿Para qué? Para que haga la cédula a la policía y viaje directamente a las comisarías que necesitan notificar por jurisdicción, ¿sí? Bueno, después de todo este caminito, que parece ser muy simple, pero llevó años y muchísimo trabajo articulado, vamos a ver los resultados. Velocidad. Lo que antes tardaba días y semanas, ahora tarda minutos. La trazabilidad. Antes era bastante difícil seguirle el caminito a una denuncia y un proceso de violencia familiar, porque con esta dispersión era casi imposible. Hoy la trazabilidad es completa, es automática. Desde el momento en que ingresa hasta que llega a la víctima, que es la destinataria, es perfecta. Es posible seguir el caso. La carga administrativa bajó considerablemente. ¿Por qué? Porque ya no hay duplicidad de actuaciones, ya no hay cargas manuales. Y aparte, algo fundamental, la cooperación, ¿sí? Entre las distintas instituciones, que antes estaba totalmente fragmentada, ahora está coordinada. Pero esto no termina acá. Y hay algo muy, muy esperanzador, a mi modo de ver, porque esta digitalización no solo tuvo frutos en el ámbito provincial, sino que también lo tuvo en el ámbito nacional. Y es así que la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, JUFEJUS, convoca a un concurso nacional para presentación de proyectos de innovación tecnológica en el sector de la justicia. Y adivinen qué, Salta resultó ganador. Entre 108 propuestas nacionales, Salta junto a 8 propuestas más resultaron ganadores. Esta propuesta, este proyecto fue una iniciativa que junto a mi gran compañera Romina Pedraza hemos decidido presentar porque necesitábamos recursos, ¿sí? Que sabemos todos que los recursos son escasos. Y los beneficios justamente de este concurso no solamente era llevar adelante este gran plan piloto que si Dios nos acompaña podremos implementar, sino que también los beneficios del premio fueron apoyo financiero, y fundamental, mentoría y asesoría de los capos de los laboratorios de inteligencia artificial, el USLab, del Poder Judicial de la Nación, visibilidad en eventos de innovación y del ecosistema innovativo, y conexiones estratégicas con actores de justicia y del ecosistema de innovación tecnológica, que nos abre la puerta para seguir avanzando y que esta rueda no pare. Este proyecto ganador fundamentalmente ha trabajado con un equipo técnico de UBATEC. Este equipo
está integrado por personas excepcionales que no solo son hermosas personas, sino que aparte tienen unos currículums tremendos, porque no solo son especialistas en innovación tecnológica, sino además son especialistas en el fuero de violencia familiar y de género. O sea, que saben lo que hacen. Y me gustaría ahora presentarles, no sé quién lo pone yo. ¿Listo? Una vez que se carga la denuncia ingresada en el repositorio, la automatización diseñada detecta el documento, lo convierte en texto legible y lo prepara para que los agentes de inteligencia artificial inicien su análisis. Cada etapa mantiene validación para garantizar control, transparencia y trazabilidad. Una vez obtenido el texto, vamos a tener 3 agentes de inteligencia artificial organizados de forma secuencial. Comienza la intervención de la inteligencia artificial y el agente analiza el texto buscando expresiones de riesgo como amenazas, lesiones o presencia de menores, combinando patrones de detección con interpretación de contexto. Como consecuencia de este análisis, en caso de identificar un caso como urgente, lo marca como prioritario y activa una alerta inmediata para el equipo judicial. Concluido el primer análisis, va a pasar a un segundo agente de inteligencia artificial en donde se trata la clasificación del caso. Se selecciona la plantilla predeterminada por el fuero, combinando 2 niveles de análisis. Por un lado, reglas objetivas mediante expresiones regulares y por el otro, comprensión contextual del lenguaje. Finalmente, selecciona el template que cumpla con los criterios específicos y aporta evidencia textual que justifica esta selección. El resultado, tanto en la medida sugerida como en su justificación, se guardan en una base de datos junto al detalle de coincidencias y evidencias detectadas. La salida de este agente es la validación caso por caso y justificación de por qué clasificó de esa manera. Seguidamente se ingresa al tercer agente que se dedica exclusivamente a la extracción de datos variables del texto a través de reglas predefinidas e identifica y separa los elementos esenciales de la denuncia, tales como nombre de la víctima, del imputado, documentos, hechos denunciados y medidas solicitadas. Una vez interpretadas y clasificadas jurídicamente, organiza la información de manera estructurada para disponibilizarla para el resto del flujo de trabajo. Aquí podemos ver cómo el agente hizo un resumen de la denuncia y esos campos se van a utilizar para completar la plantilla de la resolución aplicable al caso. Una vez que los 3 agentes hayan concluido, se unifica la información, se registra en la base de datos y se genera un template del informe que va a ser presentado para su validación humana por el experto. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. En suma, lo que quiero que quede claro es que la inteligencia artificial de ninguna manera va a reemplazar al ser humano. Para que quede claro eso, porque eso es un gran miedo, ¿no?, que se tiene con la inteligencia artificial. Todo lo que va a hacer estos 3 asistentes de la inteligencia artificial es simplificarnos las tareas a quienes trabajamos en los juzgados, es decir, la carga de datos en la resolución, la lectura de la denuncia, hacer un resumen del expediente para tomar las audiencias, y cuando los agentes van pasando cada una de las etapas, todas estas van siendo validadas por los secretarios y funcionarios, o sea que nada va a ser solo, va validando y va pasando a otra etapa, valida, pasa a la otra etapa. La resolución que arroja el tercer agente, que es con las medidas de protección, las 7 plantillas están todas hechas por la magistrada, en este caso yo. O sea que nada de lo que se redacte en esa resolución es algo que la inteligencia artificial tira, de ninguna manera. Solamente incorpora datos, pone en base a plantillas predeterminadas por la magistrada las medidas, pero analiza todo el caso conforme toda una gobernanza de datos que estuvimos haciendo para entrenar a la inteligencia artificial y decirle qué casos son riesgo, cuáles son leves, cuáles son moderados, cuáles debemos ser prioritarios en su atención y cuáles no tanto. Todos se van a atender igual, pero en esta escala nos hace y nos eficientiza el trabajo y hace que la carga humana sea menor y el desgaste sea menor y haya menos probabilidad de burnout en quienes trabajamos, como bien decía Amelia Fuentes Marrupe, es tan importante cuidar a los que cuidan. Una vez que se carga la denuncia. Bien, entonces, este proyecto aparte
cierra perfecto el círculo. ¿Por qué? Porque también se alinea con este plan del que les hablé, que es la mejora continua y la transparencia en el servicio de justicia. Y para terminar, me gustaría dejarles a ustedes una pregunta, que es la que siempre me hago y que tiene que ver con que, ¿qué haríamos o qué pasaría si cada sistema de justicia, sea dentro de la provincia, sea en las otras provincias, pudiera aprender de este modelo, o sea, este modelo digital? Nada, les dejo esa preguntita que seguramente será motivador de muchos cambios y les agradezco muchísimo su atención.